Queremos hablar de esto y también de la propuesta del Gobierno para subir los impuestos a aquellas fortunas que tengan más de 1 millón de euros en patrimonio. Se habla también de la posibilidad de una subida de los impuestos para las clases medias o de una subida del IVA. Esto vamos a hablar también con Juan Ramón Rayo y con Gonzalo Bernardos. De momento adelantamos los datos con Verónica Sanz. Sí, Iñaki, llevamos una semana más aguantando el aliento. Nuestra economía necesita abrirse, volver a funcionar, porque imágenes como estas en pleno corazón del país, barrio de Aluche, de la capital, empiezan a ser habituales en toda España en esta nueva era del COVID-19, los bancos de alimentos protagonistas. La situación es seria, hay muchas familias que están viniendo a pedir ayuda y la asociación de vecinos no es un banco de alimentos. Entonces estamos bastante desbordados. La gente lo está pasando muy mal, ¿no? Y más exigencias desde el punto de vista de seguridad. Esto que van a ver es un mapa de cómo ha crecido la demanda de los bancos de alimentos en España. Fíjense, la demanda ha crecido en Lugo hasta un 77% desde el inicio de la pandemia. La media del territorio es del 30%. La economía se ha parado, el desempleo se ha disparado y hace falta muchísimo esfuerzo, y con esfuerzo me refiero a dinero, para frenar la pobreza que viene, que empieza destruyendo empresas y acaba ahogando a familias. Hay un riesgo de que una parte del tejido productivo sufra un daño irreparable. Tendremos que ver una destrucción de empleo importante y en última instancia pues tendremos que ver un rescate de la economía española. Decía el profesor, España va a necesitar un rescate. Hay debate al respecto. De hecho, no lo ha aclarado hoy el presidente del Gobierno, ni la ministra de Economía, Calviño, lo aclaró en la comisión. Sobre lo que no hay debate es la ingente necesidad de recursos necesarios para hacer frente a lo que estamos ya enfrentando. Por ejemplo, la renta mínima, los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro de los trabajadores temporales, todo esto se ha tratado ya de numerizar. 3.000 euros al año sería la renta mínima. El Banco de España ha calculado en 107 millones de euros lo que son las ayudas a trabajadores, ya sea vía ERTES, autónomos o el paro de los temporales. Bueno, 107 millones si el estado de alarma duraba 8 semanas, que ya ha durado ese tiempo y parece que va a seguir. Sumen también el gasto extra en sanidad, que ha calculado el Banco de España en 4.000 millones de euros más. Y lo que tenemos es muchísimo dinero. ¿Quién lo va a pagar? El vicepresidente del Gobierno ha puesto sobre la mesa una de sus propuestas electorales: que esto lo paguen los ricos. Porque, ¿qué es lo que significa ser patriota? ¿Sacar una bandera? Puede que sí, pero ser patriota de verdad es pagar los impuestos que te corresponden. Y no me cabe duda de que la inmensa mayoría de los ciudadanos que tienen la suerte de tener más de 1 millón de euros, con la primera vivienda fuera hasta los 400.000, están deseando ser solidarios con sus compatriotas. Sería una remodelación del impuesto de patrimonios. Lo pagarían aquellos con patrimonios netos superiores a 1 millón de euros, excluida la vivienda hasta 400.000. Esos pagarían un 2%. Un 2,5% se pagaría entre los 10 y los 50 millones, 3% a partir de los 50 millones y 3,5% a partir de 100 millones. Háganme caso, es así. Es, en todo caso, una modificación muy al alza del impuesto de patrimonio, con el que Podemos afirma que recaudaría 11.000 millones de euros, un 1% del PIB. Y esto es lo primero que genera dudas, teniendo en cuenta que el impuesto de patrimonio, la última vez que tenemos registros del mismo, 2017, recaudó 10 veces menos, 1.112 millones. Por tanto, ¿son realistas estos números? ¿Es posible esta figura fiscal? ¿Provocaría más evasión fiscal? ¿Qué dicen los expertos? No puedo compartir mucho el comentario del vicepresidente segundo. Lo que se tiene que hacer es trabajar más y creamos más puestos de trabajo, que son los que crean riqueza. O sea, repartir la pobreza no vale para absolutamente nada. Hay un nivel de concentración de la riqueza en este país que da como para pensar mucho y para poder intervenir sobre la misma. Ya han escuchado, hay opiniones a favor y en contra, y también dentro del propio Gobierno, porque esta es una propuesta del lado morado. El lado socialista del Gobierno, que ostenta el Ministerio de Hacienda, ostenta el Ministerio de Economía, por ahora no apuesta por nuevas figuras impositivas, sino por aplicar las que ya existen. Nos vamos a ir con nuestros economistas. Voy a empezar con Rayo. Un impuesto a los más ricos, aquellos que tengan un patrimonio superior a 1 millón de euros. ¿Hasta qué punto aliviaría la necesidad de recursos que va a tener el gobierno de Pedro Sánchez?
Creo que sería un profundo error tratar de nutrir las arcas del Estado descapitalizando todavía más la economía española. Lo que estamos viviendo ahora mismo con la crisis económica es un fortísimo proceso de empobrecimiento de las familias y de las empresas españolas, del tejido productivo y del tejido ahorrador español. Lo que vamos a necesitar una vez hayamos conseguido controlar el virus, lo que vamos a necesitar fundamentalmente para reconstruir la economía es inversión que recapitalice y que permita reflotar y que permita reestructurar. Lo hablabais también antes cuando comentabais la necesidad de buscar un nuevo modelo productivo que permita reflotar y reestructurar la economía española. Y la inversión viene del ahorro interno o del ahorro externo. Y si ponemos un impuesto a la acumulación de ahorro dentro de España, lo que vamos a hacer es expulsar el ahorro interno y repeler el ahorro externo. Por tanto, si es una medida para intentar consolidar el estancamiento, para intentar consolidar la pobreza, es una medida acertada. Si es una medida que busca relanzar la economía, es una medida tan torpe como que este impuesto no está presente en ningún país del mundo. Gonzalo Bernardos. Mira, Iñaki, España tiene 39,1% de los ingresos públicos relacionados con el PIB. En la media de la zona euro, 46,5%. Si cogiéramos y tuviéramos los ingresos equivalentes a la media de la zona euro, recaudaríamos 93.000 millones más. Entre 2008 y 2015 aumentaron el número de millonarios en España el 40,5%, mientras que la población, la mayoría, se empobrecía. Creo que en este momento es el momento de la solidaridad, de que todo el mundo, tenga o no tenga trabajo, pueda vivir dignamente. Y para ello hay que reforzar la redistribución de renta. Por tanto, a mí me parece muy bien el impuesto que pone Podemos, aunque creo que es excesiva la recaudación. Y finalmente, Iñaki, quiero decirte dos cosas de turismo. Somos un país que no sabe apreciar lo que tenemos. Los 5 mayores países que ingresan en turismo son Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia y Tailandia. Somos el segundo país por PIB turístico del mundo. En cambio, por PIB general, el 13. Solamente un país que no está orgulloso de sí mismo puede criticar al turismo, porque lo que han hecho los empresarios y los trabajadores es espectacular. Y por cierto, en el turismo también entran las nuevas tecnologías, entra la alta tecnología y es muy rudimentario y estar muy poco informado creer que todo el mundo que trabaja en turismo es un camarero. Por favor, vayan a Baleares y vayan a Canarias, profundicen en la industria turística y verán ustedes que hay muchos motivos para sentirse orgullosos. Una frase, por favor, Juan Ramón, que tengo un testimonio que escuchar. Sí, muy rápidamente. Simplemente por poner de manifiesto las cifras que ha dado Gonzalo y que las contrastemos. Según Gonzalo, tenemos una diferencia de recaudación con Europa de más de 90.000 millones de euros. Es correcto, pero esa diferencia de recaudación no viene de impuestos a la riqueza. Él mismo lo ha dicho. Podemos estima que se recaudarán 11.000 millones de euros con este impuesto a la riqueza. Y dice Gonzalo que en realidad sean menos. Con lo cual, si vamos a recaudar menos de 11.000 y la diferencia es de 90.000, tengamos presente que la diferencia de recaudación con Europa viene de saquear fiscalmente muchísimo más a las rentas medias y a las rentas bajas. Y equipararnos con Europa es eso, que paguen muchísimos más impuestos el conjunto de la sociedad española. Voy a ir con Rayo y con Bernardos. Os voy a pedir un titular con respecto también a esas imágenes que son muy impactantes que hemos visto a lo largo de la semana del aumento de las colas en los bancos de alimentos. ¿Y de qué manera se puede empezar a paliar esto que puede convertirse en un problema mucho más serio a lo largo de los próximos meses si sectores como por ejemplo el turismo no levantan el vuelo? Gonzalo. Pues mira, que yo digo salud sí y economía también, y hemos de equilibrar las dos. El gobierno le está poniendo todo el interés, y yo creo que sobre todo en las últimas partes se está acertando en materia de salud, pero en materia de economía tenemos un problema, no se ha presentado. No tenemos plan para la automoción. El turismo ha cogido y ha dado una cuarentena que impiden que lleguen los turistas internacionales. Y luego, a todas estas personas que hoy alaban al gobierno porque está luchando muy decididamente contra los problemas de salud, el año que viene no le votarán y se enfadarán mucho si para bajar el déficit público del 5%
baja las pensiones y los salarios a los funcionarios públicos. Aquel que no lo quiera ver, aquel que piense que el año que viene vamos a coger y todos aquellos que dependemos del Estado vamos a cobrar lo que cobrábamos, se equivoca. En la actualidad, el gobierno, es decir, la administración, está pagando la remuneración de casi el 60% de los españoles. Eso, Iñaki, es imposible de sostener. Rayo. Sí, efectivamente es imposible de sostener y la estrategia debe pasar primero por solucionar la crisis sanitaria, porque hasta que no se solucione, por mucho que intentemos reabrir la economía no va a funcionar. Y después, una vez hayamos derrotado, hayamos superado esta crisis sanitaria, lo que hay que hacer efectivamente es reactivar lo antes posible la economía, relanzar lo antes posible la economía. Y para relanzar la economía, lo que hay que facilitar son las oportunidades de inversión. Que los ahorradores nacionales y extranjeros puedan venir a España a crear empresas. Cuantas más empresas, cuanto más capitalizadas, tanto mejor, porque más valor añadido generaremos. Y para atraer el ahorro hay que atraerlo con la fiscalidad más baja posible. Evidentemente, en el contexto actual de enorme déficit público, esto puede ser complicado, pero desde luego lo que no deberíamos hacer es incrementar los salarios, los impuestos de manera ideológica y de manera sectaria simplemente para sangrar a la economía productiva. Y después facilitar la descarga de regulación. Es decir, la regulación es un coste para el tejido empresarial, es un coste para el funcionamiento de la economía. En estos momentos no tiene mucho sentido que estemos imponiendo costes artificiales que además no redundan ni siquiera en la estabilización de las cuentas del Estado sobre el tejido empresarial español. Un tejido muy debilitado. Una vez se supere la crisis sanitaria, hay que liberalizar, hay que abrir los mercados para que se pueda invertir. Voy a dar las gracias a los dos. Muchas gracias. Continuaremos en próximas semanas. Gracias, Gonzalo. Gracias, Rayo.